al momento, ¿qué acuerdos han logrado hacer? ¿Cuáles son las reuniones que Benecapital ha logrado establecer y qué han visto en el terreno, en el panorama venezolano que pueda ser útil para lograr atraer inversión extranjera? Fíjate, justamente Benecapital, como bien contamos la vez pasada, y si fuiste muy incisiva en las preguntas, además, ¿no? Al respecto, ¿no? Porque un grupo de personas está promoviendo Venezuela como destino de inversión cuando hay exactamente una corriente opuesta diciendo que Venezuela no es conveniente para invertir por toda la situación de inseguridad pues, social, jurídica, política, etcétera. Benecapital ha venido paso a paso, como igual que se fundó como un sueño de un grupo de venezolanos que somos bastante pendencieros y que creemos en Venezuela definitivamente de manera obcecada, ha seguido un poco en esa labor y básicamente estamos ahorita recorriendo tanto misiones diplomáticas como fondos en diferentes países del mundo, tanto Europa como fondos asiáticos, como fondos algunos incluso bastante alternativos de países africanos este, y fundamentalmente explorando el interés que existe en Venezuela como territorio o destino de inversión. La sorpresa, de hecho, ayer casualmente, y te cuento una anécdota, tuve una conversación con un fondo alemán, ¿ok? Que suena que puede ser para ellos muy radiactivo el tema de Venezuela, por toda la propaganda que existe a nivel del extranjero desde el punto de vista de Venezuela, eh, como un ente, un país que está defaulteado, como un país que tiene muchas dificultades desde el punto de vista político. Eh, Cuando un poco les empiezas a mostrar la otra cara de Venezuela, la Venezuela que sí es posible, la Venezuela que tiene unas tasas de retorno que son atractivas, con una tasa de riesgo que es también potable o digerible, que el sector privado está muy necesitado de financiamiento, muy necesitado definitivamente de inversiones para poder, incluso de capital de trabajo, no solamente de Mm. capital de desarrollo y crecimiento, para poder llevar a cabo su actividad productiva y además que los retornos son nuevamente, te insisto, mucho más atractivos que en mercados que son mucho más complejos que Venezuela. Estoy hablando de mercados, por ejemplo, de África Central o del Sur, como pueden ser Sudán del Sur o República Democrática del Congo, que son países además sancionados y bloqueados igual que Venezuela y son sujetos realmente de inversión de estos grandes fondos y fondos europeos. Entonces te encuentras respuestas como, oye, ven acá, ese retorno se ve muy interesante y cuéntame un poco la situación social de Venezuela y la situación política de Venezuela y cuéntanos un poco, y cuando empiezas a mostrar una Venezuela diferente, una Venezuela, por ejemplo, que desde el punto de vista de agroindustria, creo que la vez pasada tocábamos un poco el tema y me lo comentaste tú, no yo, está exportando en este momento grandes cantidades de frijol chino, de cúrcuma, de ajonjolí, está exportando tilapias, está exportando camarones, ¿ok? Y se lleva Mangos. camarones, sí, este, además a destinos asiáticos y curiosamente muchos de ellos también a los Estados Unidos. ¿Ok? Y de alguna forma hay una actividad viva todavía. Digo, deprimida definitivamente, y eso no podemos negarlo, venida menos, como por toda la contracción económica que está viviendo Venezuela en los últimos años, pero una actividad que definitivamente está viva. Y hay gente apostando al país, capital privado apostando al país. Y tú empiezas a explicar un poco y develar la otra Venezuela, la que sí es posible, la que es definitivamente, como yo digo, aunque un poco románticamente, que es una tierra de gracia, te encuentras realmente con solicitudes concretas. ¿Qué nos dice este fondo alemán ayer, por ejemplo? Oye, ¿me puedes mandar un resumen de aspectos económicos, sociales y políticos de Venezuela? ¿Ok? Háblanos un poco de las zonas económicas especiales, por ejemplo, nos lo Ujú. pidieron. Y me puedes mandar ya oportunidades interesantes de inversión. Por ejemplo, este fondo particularmente le interesa mucho el tema de agroindustria. Entonces le digo, mira, estamos exportando en este momento del Estado portuguesa cantidades ingentes, importantísimas, ¿ok? De oleaginosas, estamos exportando cúrcuma, como te acabo de decir. Oye, me parece interesantísimo cuáles son los retornos. Cuando le hicimos los retornos, que son retornos muy por encima del 50% sobre inversión, que es un retorno que no se ve en ninguna parte del mundo realmente, solamente se ve en países o economías fronteras o emergentes como la nuestra, ¿no? Lo que ahí fueron, los alemanes pelaron los ojos y dijeron, tú no me puedes mandar ya oportunidades de inversión, me puedes hablar un poco más de la protección jurídica que tenemos, de cuál es el marco legislativo o regulatorio que podemos tener, y te encuentras bien una receptividad bien importante. Además, yo creo que para nadie es un secreto que en los últimos 12 meses se han venido dando operaciones o transacciones, algunas han sido claras, públicas,
Estamos hablando de compras de canales de cable, estamos hablando de compras de aseguradoras, estamos hablando, y bueno, han sido obvias, han sido evidentes. Estamos hablando ahorita compra, una transacción con una compañía de la más grande probablemente de pinturas y de otros productos químicos del país, y fundamentalmente son por parte de fondos de capital privado, por cierto, algunos americanos, curiosamente. Ahora, dentro de esto, Venezuela está pagando equivocadamente en estos altos rendimientos el riesgo país que existe, que quizá no es efectivamente el riesgo jurídico como tal, intrínseco en todas las operaciones. Quisiera saber eso. Y en cuanto a lo que son las zonas económicas especiales, ustedes estuvieron también presentes en una reunión en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Así es. enterándose o tratando de hablar del tema. Y quisiera saber cuáles son las bondades que ustedes le ven a esta ley y las cosas que creen que podían modificarse dentro de lo que es este proceso que en este momento se está llevando a cabo para llevar al Parlamento Nacional propuestas para la modificación de la misma antes de que sea aprobada en la Asamblea Nacional y que efectivamente cumpla con el objetivo que ha sido creada, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Sabemos que esta idea viene de China y se ha aplicado en otros países. Hay varias dudas al respecto en cuanto a lo que son las personas que han evaluado la ley. Incluso la gente no tiene muy claro de qué va esto y quisiera saber si ustedes han logrado esto y qué le venderían a ustedes, a un inversionista extranjero o a un inversionista local que necesite financiamiento para entrar en esto y que pueda ver que esto pueda efectivamente ser válido y viable. Lo hacemos al regreso de la pausa. Ya volvemos. Capital y de Murge CDF está con nosotros la tarde de hoy. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa si Venezuela estará en este momento pagando en esos altos rendimientos que estamos viendo en el mercado, que no todo el mundo conoce, que se están dando estas operaciones, el riesgo país que está intrínseco por el tema político, más no efectivamente por un tema jurídico como tal dentro de lo que es el desarrollo económico de la nación. Sí, la respuesta categórica es que sí. Cuando tú hablas de tasas de retorno, en cualquier parte del mundo, cualquier destino, sobre el 30%, y más en Venezuela, que se dan muchas oportunidades sobre el 50%, puede digerirse cualquier riesgo, cualquier naturaleza. Te insisto nuevamente, si te comparas, por ejemplo, con economías que son, o mercados que son muy fronteras, sobre todo algunos países africanos que están en guerra, en conflicto bélico continuo, ya sea en guerra civil, por temas tribales incluso, o de guerra entre países. Caso un buen ejemplo de ello, Sudán del Sur, la tasa de riesgo es 10 veces mayor, porcentualmente hablando, que la que puede tener Venezuela hoy en día. ¿Ok? Y cualquier economista te lo podría decir muy fácilmente. Sí, la respuesta, y te lo puedo decir de forma enfática, es sí, la tasa de riesgo de Venezuela es bastante potable, bastante digerible para la tasa de retorno que tiene. O sea, la tasa de riesgo de Venezuela, tú la quisieras medir desde el punto de vista nominal, debe estar en torno al 30%. Esto es una cifra que es abstracta para los televidentes, no tienen por qué entenderla, pero está muy por debajo de la tasa de retorno, definitivamente. Con esto de la ley de zonas económicas especiales, ¿qué plantearían ustedes al Parlamento Nacional que deba modificarse dentro de lo que está en este texto legal que está en este momento en debate? Fíjate, para nosotros fue una buena sorpresa. Recuerda que todos nosotros somos empresarios privados y somos un grupo de firmas, muchas de ellas multinacionales. De hecho, la firma que yo represento dentro de Bene Capital es una firma británica, y están otras firmas de renombre mundial, KPMG, EY, etcétera. Y también firmas nacionales, realmente de apertura para todo el mundo, ¿no? Nos convocaron ciertamente para entender un poco qué era Bene Capital, porque le Ujú. parecía un poco extraño a la misma Asamblea Nacional y a la Comisión de Economía que hacía un grupo de venezolanos del sector privado promoviendo activamente el país dentro y fuera del país. Les pareció un poco extraño, bueno, nos llamaron a averiguar ellos, ¿no? Sobre eso. Y aparte nos hicieron ciertamente las preguntas de rigor sobre las zonas económicas especiales, Ujú. que qué nos parecían. Bueno, tú mencionaste ya en el espacio anterior, esto no es un elemento nuevo, fue definitivamente lo que sacó la economía de China adelante, lo que hizo que Vietnam particularmente tuviera un crecimiento anual o interanual del 7% en los últimos 6 años, ¿ok? Y lo que hizo que Singapur, que empezó con una pequeña zona económica especial, y ahorita es toda ella una zona económica especial, esto es un poco exagerado de mi parte, por cierto, tenga el ingreso per cápita más alto de Asia, $58.000 per cápita, ¿ok? En Singapur. Un poco revisando el proyecto de ley, los diputados tuvieron la amabilidad de darnos antes para echar una revisión gremialmente hablando.
Oye, el proyecto de ley está bastante interesante. Diría yo que tiene los incentivos fiscales, Ujú. los incentivos económicos productivos, financieros, sociales, suficientes como para poder atraer temas de inversión extranjera. Sí le hicimos un par de definitivamente señalamientos que tenía que ver con la incorporación, la importancia de la incorporación del tema financiero, tanto como fuentes de financiamiento como medios de pago dentro de las zonas económicas especiales. Pues sabemos que obviamente con el tema de sanciones que tenemos financieras, pagar y cobrar es todo un tema complejo. Por ello la economía se está moviendo en cash con gran extensión y eso no es un secreto para nadie. Pero bueno, la entrada definitivamente de bancos, la liberación de encaje de alguna forma para estas zonas económicas especiales para que puedan tener mayor posibilidad financiar, la profundización del mercado de valores venezolano, incluyendo la posibilidad de hacer emisiones de deuda privada venezolana fuera de Venezuela en mercados alternos, quizás no será en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero puede ser en bolsas de Medio Oriente o bolsas asiáticas, que son bastante activas, por cierto. Le sugerimos de alguna forma también la aplicación estricta de la Ley Orgánica del Trabajo. Ujú. O sea, ni siquiera le pedimos, mira, modifica la Ley Orgánica del Trabajo. No, no, no. Vamos a aplicarla. Y otra sugerencia que le hicimos es un tema que ya tenían bastante masticado, bastante elaborado, que tiene que ver fundamentalmente con la agilidad en todo lo que es permisología y todo lo que son los trámites definitivamente burocráticos para facilitar el hacer negocios dentro de Venezuela. Sabemos todos que Venezuela es compleja, y lo ha Ujú. sido siempre para todo lo que es el tema de permisería, que es como se debe decir. Ellos tenían ya bastante masticado a través de un concepto que es ventana única. Ujú. Y bueno, la idea, yo le dije, mira, ya que estás haciendo una ventana única definitivamente para hacer trámites, trata un poco de marcar la ley orgánica del trabajo dentro de ello para que haya un fiel cumplimiento de la misma. Porque en Venezuela la orgánica del trabajo se cumple con dificultades. Mm. O sea, hacer una calificación de despido es muy difícil. Lograr esa incorporación de gente que no está siendo productiva o que está siendo incluso tóxica para empresas es difícil. Simplemente permítenos sugerirte que lo comprendas dentro de la ley. Una aplicación estricta de la orgánica del trabajo y no proteccionista. Ahora, dentro de todo esto, más allá de las ventajas que pueda tener la ley en cuanto a lo que es el tema fiscal y a estas sugerencias que ustedes le han hecho al Parlamento Nacional antes de que esa ley sea aprobada en plenaria de la Asamblea Nacional, yo quisiera también consultarle qué puede conseguir un inversionista privado o un inversionista extranjero que esté viendo en este momento este programa o quiera participar de lo que es el avance en Venezuela. Sabemos que hay muchas cosas que en Venezuela faltan. Sin embargo, ¿qué puede obtener esa persona de Benecapital o de Moore GCF en este caso para poder operar dentro del mercado y conseguir la vía que desea para invertir, el sector que desea para invertir, los recursos que necesita para invertir, cómo levantar capital y qué tanto se puede hacer en este momento en Venezuela? Fíjate, ¿qué es lo que tienes en Benecapital? Benecapital tiene fundamentalmente fondos de inversión, o sea, o inversionistas, vamos a llamarlo de forma global, Ujú. tienes sujetos de inversión y tienes una cantidad de prestadores de servicios de orden financiero que permite desarrollarte y llevarte de la mano en tu end, o sea, de principio a fin, en todo lo que es el proceso de finanzas corporativas o de inversiones que quieras hacer dentro de Venezuela. Fundamentalmente estructurada, de manera organizada y además con un mapa sectorial o estudio detallado de cuáles son las áreas justamente de inversión, con los retornos que pueden tener y los riesgos que pueden conllevar de alguna manera. Si tú me dices en lo personal, tú dices, oye, Oscar Doval, como individuo, más allá, quítame el de Benecapital, quítame de la firma británica que represento, que es Moore GCF. ¿Sabes que donde yo metería una plata en Venezuela interesantísima? Ni siquiera haciendo compras, probablemente financiando a través de créditos privados, que es una figura, por cierto, Ujú. de las inversiones de capital privado en la agroindustria. En Venezuela hay necesidad de autosuplirnos y ser soberanos desde el punto de vista alimentario, y hay mercado para hacerlo. Pero no solamente eso, la agroindustria en Venezuela tiene un rendimiento que es bien interesante. Por ejemplo, siembra girasoles para después hacer aceite de girasol. Puede producirte retornos nuevamente de un 40% en ciclos de 6 meses. ¿Ok? Y puedes incluso pignorar o puedes asegurar la inversión, ya sea con garantías que sean semilíquidas, o sea, granos, granos en depósito, aceite, o puedes incluso colateralizarlas desde el punto de vista dinerario.
Pero además, nuevamente, en la actividad energética, en lo que es nuestro negocio tradicional de petróleo y gas, y particularmente en la segunda parte en gas, en Venezuela estamos en este momento con una posibilidad enorme de capitalizar casi los 4.000 millones de pies cúbicos de gas que estamos quemando en la chimenea de Anzoátegui y del Bueno, estado Monagas. Y podemos hacer, y hay proyectos para ellos, por cierto, con unos retornos que son también tan interesantes como los que acabo de decir de la industria. Realmente en cada uno de los sectores de Venezuela hay posibilidad de crecimiento. Sencillo, el aparato productivo se ha venido a menos. Hay 27 millones de habitantes con capacidad de consumo, no la que tenían antes probablemente, pero una capacidad de consumo que sigue siendo interesante. Es un mercado del mismo tamaño del mercado de Perú. Y tenemos una infraestructura muy interesante. Hay que rescatar parte de esa infraestructura. Sabemos que está deteriorada, que tenemos problemas, pero nuevamente, con todo y eso, sigue siendo un destino de inversión que es particular. Lo que pasa es que los venezolanos no hemos hecho realmente la publicidad necesaria, ni hemos hecho aquí, una, pero mala, pero pésima, ni aquí en dañina. Venezuela, muy dañina, ni fuera de Venezuela. Cuando nuevamente empiezas a hablar con fondos incluso, no te digo el alemán, que está un poco más cercano, cuando empiezas a hablar con fondos asiáticos, oye, nos perciben realmente como una situación bélica continua. O sea, mira, pero Caótica. no hay tiros en la calle. No, 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 eso no ocurre. Eso, ciertamente hay un tema de inseguridad que hay que tajar, pero no, no nos estamos comiendo entre nosotros. Estamos, ¿sabes? Tenemos una relativa estabilidad en este momento. Hay apertura del gobierno desde el punto de vista económico, que es manifiesto además. Existen proyectos de ley como las zonas económicas especiales que fundamentalmente van por la labor de apostar por la inversión extranjera. Estamos en una situación que es muy interesante. Estoy hablando de países asiáticos, dejan de mantener este sigilo, pero que son más bien tradicionales y son de naturaleza liberal. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Oscar Doval, el expresidente de Benecapital y MUR GCF. Y estas son las opciones que existen en el país, como dice, mejorar un poco nuestra publicidad también de cómo somos y la marca país, básicamente, que la tenemos bastante pisoteada. ¿Tú me dejas las redes? Por supuesto. Nuestra página web es www.benecapital.org. Mi propio Instagram es Oscar Doval con B de Venezuela. Le agradezco haber estado con nosotros la Gracias a ti, tarde Mariana. de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda también nuestras redes sociales. Nos van a ubicar por Instagram como GB-economía y también nos ven en Twitter como economía-GB. Tengan feliz tarde.